a Simón Rodríguez? Por el contexto, quizás, de algún modo. ¿A qué te referís con contexto? Sabes que es una palabra que odio, pero voy a ser buena y voy a preguntar qué significa. Karina nos dice, Simón Rodríguez, perdón, espérate que lo lea. Simón Rodríguez fue maestro de Simón Bolívar, de acuerdo con lo poco que leí. ¿Y qué significaría eso? ¿Te da? Sí, Lu. Sí, tengo la conexión, pero Simón Rodríguez fue una persona, hasta donde entienden, hasta donde puedo buscar un poco, era una persona que viajaba un montón y mucha de su formación también fue en Europa, cerca de todas las ideas de la ilustración. Y para mí, según algunas lecturas y algunos cuestionamientos que yo le fui haciendo a Rodríguez a medida que iba leyendo, es una persona que tenía una perspectiva de la liberación del pueblo americano, como él lo llamaba, digamos. Bueno, a ver, está desordenado esto. ¿Qué es lo primero que tendrían que decirme en términos de organizar una exposición, que es el orden del análisis histórico? ¿Qué es lo primero que me tienen que decir? Banca. ¿De dónde nació? ¿Cómo serían las coordenadas? Porque no es tiempo y espacio, muy bien, Sofía. Justamente, si este es un programa que no está organizado en unidades, sino porque hemos hecho una separación geográfica. Vieron que trabajamos a Europa, a América Latina y Argentina, y justo nosotros pudimos saltar, porque como dimos la unidad de ilustración como eje organizador, correspondía en términos de textualidad, no contexto, ¿ok, Azul? De textualidad, entender que él está en otro mundo, en otro continente que el europeo, que digamos, está fuera del mundo originario de la ilustración, sin embargo, temporalmente está respondiendo, y ahí Azul nos puso Venezuela 1769-1854. Esto significa que él, podría, mire, yo se lo digo en potencial, porque usted me lo tiene que plantear como sujeto social, pero él podría haber estado en contacto, ¿y por qué digo potencial? ¿Por qué digo podría? En contacto con los textos de la ilustración, esos textos de el Emilio, el contrato social, los anteriores del siglo XVII, ¿no? O sea, es un sujeto que puede haber vivido su época, pero ¿por qué digo puede haber vivido y no asevero? ¿Sí? Sofía, muy bien, Sofía nos plantea que los problemas de la ilustración, ¿por qué lo planteas como problema, Sofía, lo de la ilustración? En todo caso, la diversidad de propuestas ilustradas se reflejan en la Constitución de los Estados Americanos, ¿sí? En formas de gobierno, en el papel del pueblo, yo diría hasta acá papel de la nación, ¿no? Y Karina nos dice que tiene alma de ilustrado por acá. Hola. Sí, Hola, sí, Eda. sí. Toqué algo y se mandó sin que lo terminara. Yo quería decir que es una muestra, digamos, de esta cuestión de las continuidades que hay en dos lugares geográficos diferentes, lo que estuvimos viendo de la ilustración en Europa, que es representante de lo que sería el pensamiento ilustrado acá en América. El concepto teórico correcto, ¿cuál sería acá? No es continuidad. Es otro el concepto que tendríamos que usar. ¿Alguien se anima a darlo? ¿Cuál sería el concepto que tendríamos que hacer cuando estamos mirando
dos distintas regiones al mismo tiempo. Estamos viendo el análisis en comparación. Sincronía. No, la educación comparada se utiliza para analizar los últimos 30 años. Decimos a algunos, que los acontecimientos de los últimos 30 años no pueden ser analizados históricamente, por varios motivos. Uno, porque están muy cerca de nosotros mismos. Entonces ahí tenemos opinión, no análisis científico. Y dos, porque 30 años es el tiempo legal de los estados para mantener en reserva y en secreto la documentación. Entonces, la documentación es escrita. Entonces, la historia dice, nosotros trabajamos 30 años hacia atrás. Lo otro es muy reciente. El concepto de análisis, en este caso, la sincronía. El concepto de la sincronía y la educación comparada se trabajaría con los últimos 30 años, ¿sí? Y ahí vemos procesos sincrónicos, pero de la información existente, no de análisis histórico. Algunos hablan de historia reciente, pero fíjate vos, los temas de historia reciente son el golpe de Estado del 76. ¿Se entiende? Claro. Entonces dejámoslo para lo nuevo, a la sociología, la antropología. Ustedes saben que cada campo tiene su sello y no nos queremos meter en algo que no nos corresponde. ¿Ok? Bueno, pero acá estamos, en el campo del análisis académico, entonces es mi obligación darle los términos como corresponden, ¿no? Estoy dando herramientas técnicas analíticas, además de un contenido específico. O sea, yo quiero que sean investigadores también, ¿no? Entonces, ¿entiende mi planteo? Está bien todo lo que me dicen, yo simplemente les explico la diferencia entre sentido común y cómo corresponde nominar en términos académicos. Bueno, dicho esto, hola Dara, Mara, ahora Mara. Mara, ¿de qué año es? ¿O es alumna del TRETEL? Tenemos compañeros de distintas instituciones. Estamos haciendo de la universidad popular y pública realmente un espacio popular y público. Así que un aplauso para nosotros que estamos haciendo un esfuerzo de hacer múltiples, ¿ya? Esto es el viejo dicho, el viejo dicho oriental. La crisis no es algo que nos angustia, sino una oportunidad de superar. No les cuento yo con la tecnología acostumbrada a ver documentos del siglo XIX, pasar esta tecnología al siglo XXI. Decimos que tengo un grupo de soporte importante que me ayuda, porque si no, bueno, pero había preguntado, Dara, ¿perdí a Dara o Mara? No sé bien. Bueno, he perdido varios. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. ¿Sí, Gusti? Tenés silenciado. Mara, soy alumna del ciclo básico, pero es la primera vez que te veo, Mara. No, ya se ha conectado antes, Ok, bueno, disculpa que no reconozco. Bueno, entonces decíamos, estamos haciendo un análisis sincrónico de un sujeto que vivió la ilustración. Ahora, no cualquier ilustración, porque nosotros la semana pasada hicimos una separación importante en términos de producción y reproducción de conocimiento de la ilustración, especialmente en América. ¿Cuál era? ¿Alguno se acuerda del hecho fáctico que yo di como un eje que quiebra la lógica de los procesos de la producción de conocimiento en América Latina en ese siglo? Sí, tienes razón, Gustavo, si no veo cara. Bueno, yo estoy leyendo también. Quiero hacer todo, chicos. Quiero hacer todo. Muy bien. Entonces, ¿alguno puede decirme cuál era en términos de producción y reproducción de conocimiento un eje que yo había dado como fundamental para entender primera mitad y segunda mitad de los procesos de formación del siglo XVIII? ¿Algún dato? Es una información, la tenemos que convertir en datos. ¿Qué diferencia hay entre información y dato? Azul, deja de fruncir el ceño que te va a quedar y va a parecer más vieja. La información es como
lo que podemos leer desde una manera objetiva y el dato es lo que convertimos luego de un análisis a través de las categorías, ¿no? Discutiremos qué es objetivo, pero efectivamente se supone que la información es algo que parece que nadie tiene que discutir. Justamente con la variable analítica, uno dice, bueno, esa información la convertimos en datos. Ahí cuando hacemos ciencia, efectivamente. Ahí me están diciendo que estamos en el siglo XVIII, la fase manufacturera, el paso de la fase industrial, la invención de la imprenta, no, porque eso fue en el siglo XVI. Ayer escuchaba a Mahmoud. Mahmoud es un politólogo argentino que está en Portugal, y decía, no, esta pandemia no acaba con el capitalismo como no acabó la del 30, ni todas las pestes, dice, pero puede acelerar procesos. Y yo, ¿se acuerdan cuando les decía, la expoliación y la conquista de América por los europeos en el siglo XVI no produjo capitalismo, pero aceleró los procesos? Bueno, la robótica, la informática, con este proceso global se está acelerando, pero no lo provoca. Yo no tengo fe que cambiemos, porque hubo muchas pestes y después sigue. No, el concepto de educación e instrucción podríamos estar por ahí tomando en cuenta si leíste a Rousseau y su concepto de instrucción. No eso. En términos de formación formal de la época, ¿cuál es la pequeña información que te están? No te muerdas las uñas, que es demostración que tenés complejo. Y no queremos que nadie lo sepa. A ver, información que está faltando, fundamental en Córdoba, además, para ser más preciso. ¿Qué pasó entre las reformas borbónicas, Carlos III? ¿Qué pasa en los 60? Tatiana me dice que no rete. Bueno, si no reto, está bien. O sea, ¿qué quiere? Que cambie todo. Haceme ser otra persona, Tati. A ver. Jesuitas han sido expulsados. Intento hacer de ser una persona, intento, no siempre lo logro. Jesuitas han sido expulsados del mundo católico. ¿Sí? Jesuitas, que eran los que tenían el compendio de saber, bla, bla, han sido expulsados. O sea, los supuestamente más, con mayor conocimiento, mayor biblioteca, fueron echados del mundo católico, porque se quedaron en el mundo protestante, en el mundo chino y en el mundo japonés. Siguieron avanzando hasta ser hoy papas. Perdón, no tengo esas cosas, uno no tendría que decir. Muy bien. Entonces, jesuitas habían sido expulsados. Esto había producido también, primero, abandono de libros, como se abandonó la imprenta jesuita en Córdoba, ¿no? Segundo, que, miren lo que le digo, la contradicción fue que podían llegar, había menos control de los libros clandestinos que llegaban. O sea, que cuando jesuitas controlaban la educación superior, también controlaban las bibliotecas. El índice de los libros prohibidos eran más controlados. Sin el control jesuita, muchos americanos que terminaban su formación superior en Europa accedían a estos libros. Algo fortuito, probablemente no esperado, pero así sucedió. Acceder a estos libros. Y habíamos dicho, cuando se dice acceder, no estamos diciendo que acceden todo en forma del escrito. En algunos casos, por eso se arman los famosos salones literarios, esas reuniones sociales que en el fondo son para debatir política. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Dicho esto,
también tendríamos que decir algo importante. Como sujeto social, ¿quién es Simón Rodríguez? Además, un sujeto que nace en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Quién es? Un Si docente. alguien puede saber, inclusive él. ¿Cómo? ¿Dani? Era docente. Bueno, pero es más que eso. Un sujeto social también tiene que ver cómo puede llegar a ser docente. ¿Qué sabe de su niñez? Fue abandonado por su madre. Bien. Era un niño expósito. Claro. Expósito porque era, se le decía así, porque era expuesto, ¿sí?, a la sociedad. Un niño expósito. Y había en los conventos y en los lugares donde cuidaban niños un aparato que se daba vuelta, donde se ponía la mercadería y giraba, y muchas veces se ponía bebé y se los mandaba al convento. Un niño expuesto, un niño expósito, huérfano. ¿Sí? ¿Nacido dónde, Dani? Caracas. En Caracas, en Caracas. Muy bien. Es venezolano supuestamente. ¿Existe Venezuela en esa época, Dani? No, no. ¿Qué era? Era la Gran Colombia. No, la Granada. La Nueva Granada. Muy bien, el virreinato de Nueva Granada que se había creado en tiempos de Carlos III. Forma parte de la famosa reforma, conjuntamente con la creación del virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Bien. Pero antes de esto había estado unido a Lima, al comercio de Lima, ¿no? Entonces, eso, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador un rato sí, Ecuador un rato no, todo un problema Ecuador, vamos a ser sinceras, pobre Ecuador. Pero en esa época Ecuador era parte del virreinato. Todavía, Bueno, había sido parte del virreinato del Perú, y cuando se crea el de Nueva Granada, hubo una discusión entre Perú y digamos, entre el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva Granada por las riquezas ecuatorianas. Fue bastante difícil, que siguió la lucha luego entre Ecuador y Perú, y Ecuador y Venezuela. O sea, vamos a ser sinceros, sus dificultades. Bueno, ¿por qué para mí es importante marcar este elemento de una Venezuela unida a Colombia? ¿Quién lo educa a Simón? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene información? ¿Cómo es educado Simón? Ve, hay una información que se pierde, que sería importante saber por qué llega a ser maestro un niño expósito. Puede ser esto de que dicen A que ver. estuvo bajo la tutela de su tío materno, el sacerdote Juan Rafael Rodríguez, que tenía doctoral de la catedral. O sea, entonces sí sabía quién era la madre. Era un chico ilegítimo, pero sí sabía quién era la madre. ¿Qué le hace acordar esta historia de un tío cura que cuida a un sobrino desprotegido? A Sarmiento. Muy bien, Cari. ¿Ves lo que tenés? Aprendan, chicas. ¿Ves lo que tenés información? Porque, ay, no, la memoria no sirve, solo la comprensión. Hay que tener las dos cosas. Hay que tener memoria y hay que tener comprensión. Muy bien, Cari. Explícale a tus compañeros. Sarmiento también necesitó del apoyo de su tío, que también era clérigo, porque así de esa manera logró la educación a la que él aspiraba, porque fue rechazado por su condición social, fue rechazado en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Muy bien, no tenía plata porque el padre muere muy joven, era hijo legítimo, y justamente su tío, que era un obispo también. Digo, volvemos, fíjense, a este viejo truco de la educación catedralicia, un sujeto de la catedral, de la iglesia mayor, que puede encargarse directamente de estos chicos. Pero cuando yo estoy diciendo catedral, en términos de acceso a la información, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué hay en la catedral? Los libros.
Las bibliotecas. Exacto, las bibliotecas prohibidas. Claro, Las bibliotecas prohibidas. ¿Ustedes vieron El nombre de la rosa? La película Sí. El nombre de la rosa. Bueno, o sea, digo, desde el mundo de la patrística y la escolástica, este espacio laberinto y escondido solo para algunos, donde los libros que nadie puede leer, a alguno está leyendo. Sí. ¿No? ¿Cierto, Cari? Sí, sí, sí. Cari sabe mucho más de lo que habla, pero su cabeza va así, chucu, 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 chucu. Muy bien, Cari, muy bien. Porque, viste, nos rechazan porque ustedes saben información, pero no comprenden nada. No, espérate. Para comprender, primero hay que tener información. ¿Sí? El comprender por comprender es show. Mantengamos ocupados los alumnos, se divierten, pero ¿y qué aprendieron? Bueno, las dos cosas necesitamos, memoria y comprensión. ¿Sí? Contenido informativo y contenido metodológico. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro tema. Entonces, este es un sujeto que no escapa, o lo menos sí escapó a la media de los chicos expósitos. La posibilidad de que por un parentesco acceder, aunque sea en forma subterránea, acceder a la información, lo último de la información que se guardaba en estos espacios, que era justamente la iglesia. Y volvemos a lo mismo, en un momento en donde el concepto educación, escuela, es decir, el espacio formal que las unidades confesionales habían institucionalizado, era el legítimo vínculo de la construcción de los títulos, del acceso de acreditaciones formales. Con don Emilio y en nuestra nueva política de, bueno, estas escuelas educan, pero para ser curas, educan el alma, no educan la cabeza. Y la separación, esto es interesante, la separación de alma al espíritu. O sea, se sacraliza o se desacraliza el concepto de espíritu. Pues si yo les pregunto a ustedes qué diferencia hay entre espíritu y alma, ¿qué me contestan? Yo lo poco que me miran y dicen, ¿por qué esa edad hace las preguntas? Todos se suponen que sabíamos qué estamos diciendo y viene la EDA y pregunta y no tengo una respuesta. ¿Por qué? Porque es así, hay que desnaturalizar lo obvio. Sí. Yo creo que espíritu es una palabra que está muy relacionada con la religiosidad. ¿Y alma? Y alma más con lo mundano, con algo más libre. Vos sabés que sería al revés. El alma está vinculado al concepto del otro mundo, del mundo eterno, es metafísico. Vos nunca decís un alma racional, nunca decís un alma natural. Sin embargo, vos podés decir un espíritu libre, un espíritu racional, un espíritu científico. ¿Estás de acuerdo, Cari? De acuerdo, perfectamente al revés de lo que dije. Bien. Digo, no es poca cosa lo que estamos hablando. Porque justamente en la necesidad de separar la filosofía de la teología, ¿sí? Sí. Los filósofos intentaron introducir el espíritu como un componente más inmanente al hombre, mientras que el alma se la dejan a posesión de Dios. Esto que estamos diciendo no es cualquier paso, y yo quiero que ustedes lo entiendan, si no, la semana que viene no vamos a poder explicar los espiritualistas, no vamos a poder explicar Hegel y el espíritu del pueblo. ¿Sí? O sea, yo me estoy adelantando con saberes que van a tener que necesitar a posteriori. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguien no entendió?
anoten esta información. Quería preguntar Dale. si iba en la misma mano que los conceptos que Perdón, venimos. ¿y esa chivita? ¿De dónde salen? No Y tenemos bueno, maquinita no puedo Rafaela. salir a comprar maquinita. Dios, bueno. Ok, a ver. No, o sea, la relación que yo hago, digamos, que va de la misma mano que el concepto de educación e instrucción, esta disputa de significados. Ahí está. Cuando estamos discutiendo, que se están discutiendo palabras, no es un problema de sinónimo, es una cuestión de posicionamientos. Muy bien, Santi. No sirve cualquier palabra. ¿Vieron cuando uno se pone quisquilloso y dice, el autor no dice eso? Ufa, te hacen reproducir lo que dice el autor. No, pero para que vos entiendas qué está significando eso, cuando vos tomas esa posición. Sí. Respecto a esto de los conceptos y cómo los vamos utilizando y los significantes que tiene a la hora de hablar, hoy al mediodía un amigo me mandó un mensaje de que, no sé, de una cuestión económica y empezamos a hablar y me dice, no, bueno, pero esto es meritocracia. Le digo, ¿sabés lo que significa meritocracia? ¿Sabés todo lo que tiene detrás? Y empezamos a hablar de los conceptos y ahora de repente me siento como la niña que aprende un nuevo concepto y le está molestando a la madre todo el tiempo. Bueno, estoy así con mis amigas. Me odio. Bueno, no, pero yo no soy responsable de esto, pero quiero decirles algo. Bueno, por eso, digo, uno se aleja cuando tiene la ciencia. Sí, lo sos. No, Tatiana, cállate la boca. Lo eres, cállate de escribir. Cállate de escribir, no. Sí, pero no, digo, chicos, pero somos científicos, tenemos que tener un criterio distinto de sentido común. Discúlpenme, porque si todo puede funcionar con sentido común, ¿qué sentido tiene tener un título? Bueno, pero más allá del sentido común. ¿Qué pasa, Gusti? No, aparte... ¿Vas a hacer una voz reflexiva, Gusti? Sí, aparte en el ejemplo que traía, la meritocracia también lo tomamos como algo malo, porque lo aprendemos como algo malo. Y digo, ¿es malo la meritocracia? Hay puntos de partida donde la meritocracia es excelente. Digo, nosotros pensamos la meritocracia en la sociedad que tenemos actual, con una desigualdad en todos los aspectos. Pero si pensamos la meritocracia en otros aspectos y con otras realidades, no es mala. Entonces digo, incluso el mismo concepto que nosotros cargamos de sentido muchas veces, también puede ser interpretado en otras realidades totalmente diferentes. Yo el sentido de la meritocracia digo, sí, efectivamente es malo hoy pensarlo, porque no todos partimos desde la misma realidad social, cultural, económica, tecnológica, etcétera, etcétera. No todos tenemos la misma posibilidad. Pero sí. Una sociedad igualitaria, ¿por qué no la meritocracia? Cuando yo les hago reflexionar que la historia personal de Sarmiento es parecida a la de Simón Rodríguez, es porque le estoy marcando, Karina, en otras palabras, me acaba de describir lo mismo, no sé si lo han leído, es que en realidad los circuitos educativos diferenciales son expresión de la división social. Sarmiento y Simón Rodríguez tuvieron la ventaja de tener un tío, no cura, no cualquier cura, un tipo que trabajaba en la catedral, que no es lo mismo ser de la parroquia pobre que de la catedral. ¿Sí? Aunque sea la catedral de Córdoba, la catedral de Caracas o la catedral de San Juan, Karina, mientras toma el mate, asiente. Karina para mí es una pulsión, digamos, yo necesito verla porque su cara es muy expresiva, me dice si estoy yendo por buen camino, si me perdí, porque tiendo a expandirme demasiado, y Karina me da como una tranquilidad si estoy en el ojo, si estoy ahí donde tengo que estar. Sí, acá de nuevo ponemos el acento de la diferencia del alma y el espíritu, y la instrucción, ¿sí? La instrucción va a estar vinculada, desterrar el concepto de alma, y va a incorporar el concepto del espíritu. Y hay un texto de Robespierre que me parece clave en esta ilustración y la separación del alma y del espíritu. El espíritu de las leyes. No es casual los títulos que buscaban en cada época. ¿Sí? No es casual. Cuando los sujetos dejan de legitimar
las decisiones de la cosmovisión en lo religioso y tienen que poner una nueva rama de conocimiento que legitime. Y esa rama viene a ser la ciencia política, ¿sí? Encontrar otra lógica de legitimación. Y entonces, mira, Santiago, si no me escribo, no me acuerdo si es Montesquieu o Robespierre el espíritu de las leyes. ¿Alguien lo busca al texto de quién es? Porque Santi me pregunta. Y no me, ahora que me hiciste dudar con tu pregunta, Santi. Es un ilustrado. Montesquieu, ¿viste que te dije que? Sí, muy bien, Luca. Muy bien, Santiago. Montesquieu. Por ahí se me trastoca, chicos. El espíritu de las leyes, sí, señor. Muy bien. Bueno, pero hemos aprendido algo más. Desde el error de una docente. Pero no hace falta hacer nota que la profesora se equivocó, ¿eh? También se lo quiero decir. Bueno, ok, más si están grabando, chicos, sale con errores. Bueno, decíamos, esta diferencia entre educación e instrucción y este concepto de las cosas, de no pensar en la vida eterna, sino en una realidad inmanente al mundo, al hacer, que está vinculado a la manufactura, que está vinculado a ese proyecto de educación, de instrucción pública de la Asamblea Nacional Francesa, ¿no? Inclusive hasta los propios deseos de los sans-culottes, que le permitan encontrar la posibilidad de construir sus medios de producción, porque la única posibilidad de igualdad está en los medios. Azul, vos habías leído La Ciudadana. ¿Quién había leído La Ciudadana? Los derechos de la mujer y La Ciudadana. Yo. Diga. Porque, claro, me apuran. Yo construyo 4 horas de clase, después me retan porque doy 1 hora y media, me dicen que tengo que bajar 1 hora, y yo me desespero porque no puedo todo. Y ¿cuál era la diferencia, los puntos clave de diferencia, la declaración de hombre y ciudadano con la declaración de la mujer y la ciudadana? ¿Cuáles eran los elementos que estaba discutiendo Enet? Enet es la productora de la declaración de las mujeres ciudadanas, ¿no? Olympe de Gusnet. ¿Qué es lo que se considera como pueblo-nación? Muy bien, pero además, la Declaración del Hombre Ciudadano define a la propiedad privada como sagrada, no a las personas. Y justamente, ¿qué es lo que va a plantear Olympe? O Enet, porque son varias las que hay. Pero Olympe es una de ellas. ¿Qué va a plantear? Que la propiedad tiene que ser un derecho de la mujer y el hombre, porque la mujer no tuvo derecho a la propiedad privada hasta principios del siglo XX. Pasaba la propiedad del padre a la propiedad del marido. Porque ella era una propiedad. Exacto. Míranos nosotras como propiedad ahora, chica. Mira, con la cara de la Lucía, el pobre infeliz, hay que decirle. Lo voy a aclarar. Hoy hay que pensar que algunas propiedades y otras propiedades, ¿no? No voy a decir más nada antes que darme pena. Bueno, sí, la división de propiedades la podemos hacer, no hay ningún problema. Pero bueno, entonces, la declaración, el legítimo derecho que la propiedad sea para todos. O sea, por eso le cortaron la cabeza a los hombres, chicas. O sea, la revolución hasta ahí nomás. Si tienen la posibilidad, esto lo podría contar mejor Tatiana que yo, no sé si Tatiana todavía está ahí, no tiene micrófono abierto porque, bueno, tiene 2 niños pequeños que le demandan todo el tiempo, pero hay una película que cuenta la historia de las anarquistas argentinas de 1909, que se llama Sin Dios, sin patrón ni marido, ¿no? La hizo Lester Gorky allá en San Luis. Y hay una parte que inclusive hasta la anarquista dice, todo muy lindo, ustedes quieren la liberación, pero lo mismo quieren que las mujeres le hagamos el puchero mientras que ustedes andan declarando la libertad. Está buenísima, sí, Paula. La verdad que es una muy buena película. Paula nos pide que la veamos. Háganle caso de ver las películas que le digo, caramba. Bueno, vuelvo atrás antes que sigamos.
Pasa ya me fui, pero digo, no quería dejar de traer, si la compañera va a ver las líneas feministas, qué pasa con la Peñalosa en esta época, ¿no? O sea, podríamos pensarla, ¿qué pasa con las grandes generalas de la independencia? La hermana de... La hermana de Güemes, o la propia Juana Zurduy, ¿no? ¿Qué pasa con María, la que va a ser, bueno, después la esposa de Garibaldi, la brasilera? O sea, estas mujeres que tuvieron que luchar, jodido, sí. Incluso retomar que el feminismo en sí, digamos, la lucha femenil del feminismo, ha sido no solamente, y esto también para repensarlo, no ha sido solamente dejado de lado por el liberalismo o por todas esas corrientes. El propio anarquismo, la propia izquierda durante mucho tiempo, no incluía a la mujer desde ningún aspecto. O sea, y cuando hablábamos y cuando pensábamos en los derechos del hombre, el hombre estaba representado en esto. El hombre como sujeto, no como persona, no incluía a todas las personas del hombre. Incluso, después a posterior, incluso cuando se retoma la categoría de niño o de pequeño, tampoco era porque estaba incluido dentro de esta categoría. Hombre era únicamente un género masculino. Género masculino. No la especie. Que después dijeron, no, bueno, cuando dice hombre estamos diciendo, bueno, bla, 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 bla. Pero la verdad es que era solo género en ese momento, con toda la implicancia de género, digamos, un mundo que en Occidente es bipartito, o era femenino o era masculino, ¿no? Porque ustedes saben que en términos de leyes, entre el delito y el pecado también hubo mucho vínculo. O sea, la homosexualidad era un pecado, pero también era un delito hasta bastante adelantado del siglo XX, bueno, y en algunos países sigue siendo. Bueno, volvamos al tema. No quería dejar de decir que en medio de la revolución hubo otras revoluciones. Azul maneja uno, que es la posición de las mujeres, como lo de Babet, la posición de los plebeyos y el concepto de pueblo vinculado al concepto de plebeyo. Bueno, dicho esto, volviendo a Simón Rodríguez, decíamos, es un sujeto de la Ilustración, es un sujeto en que el circuito diferenciado tuvo que ver con su circuito social, que aunque era pobre, y por eso no usamos el concepto de élite, Cari me pide que limpie concepto. Por eso le discuto cuando tú dices un concepto de élite, que también se usa en forma negativa cuando también puede ser positivo. Nosotros somos élite, porque podemos estar estudiando en la universidad que el 0,2% de la población solo puede, con todas las condiciones que dicen. Pero además, ¿por qué todo el mundo tendría que ir a la universidad? Es élite el grupo de policías preparados tipo SWAT. Hay una élite policíaca, hay una élite económica, hay una élite. No es malo ser élite, si vos sos lo mejor, siempre y cuando, como con la meritocracia, sepamos que son los mejor, ¿para qué carajo? Estamos grabando, retírense palabra. Sino que somos los mejor, ¿para qué? ¿Sí? ¿Sí? Tiene que ver con una satisfacción personal, que vos te volvés, ejemplo, yo quiero ser como ese, llegar a ser como ese rico, o sos élite en tanto y cuanto la meritocracia tiene que ver con lo que vos haces para lo social. ¿Sí? Entonces, el problema no es ser élite, no una minoría que se destaque. Ojalá ustedes sean una élite de ciencia y educación, sean lo mejor de lo mejor. Eso no es malo. Acá, y el concepto que suele usar, que se lo vamos a tomar a la Puigros, el concepto justamente de letrados, estudiosos, intelectuales. Gramsci. Tema del próximo encuentro. El material de Gramsci que habla de intelectuales ahora. ¿Te gustó, Karina, cómo voy ordenando significados? Gramsci me encanta.
Muy bien, y ahí vamos a ver su concepto de intelectuales orgánicos, para entender que estamos hablando de por qué no hablamos de élite y sí vamos a hablar de sujetos intelectuales orgánicos. Estos sujetos que no son ricos en términos materiales, pero son ricos de cabeza y se posicionan para ofrecer su producción, es decir, su producción intelectual, a un grupo social económico, que no necesariamente el grupo social del cual devienen. Y esto no los hace desclasados como el lumpen proletario que nos marca en el 18 en Bromario, cuando dice el capataz de una fábrica es un desclasado, un lumpen proletario, porque el problema de la fábrica, lo digo porque son textos de principios del siglo XIX, tiene que ver como un sujeto de esa época. Todos los sujetos son sociales, Santi. Estamos haciendo, ¿cómo analizamos? Salimos del concepto de información biográfica a cómo trabajamos esta información para convertir los datos de entender que somos sujetos sociales. ¿Se entiende este ejercicio, Santi? ¿El resto de la gente lo entiende? Los que no están haciendo el seminario por primera vez, ¿entienden la diferencia entre el análisis de una biografía a usar la información de la biografía para construir el concepto de sujeto social? Sí. Necesito ver respuestas. Sí. Muy buena tu pregunta, Santi. Yo, si tengo que volver atrás, vuelvo. ¿Sí? Sí, yo me había perdido en términos de a ver qué es sujeto social, porque estaba justo metiste el concepto de letrado y no sabía si lo equiparábamos a eso, a Simón Rodríguez. Por eso me perdí. Bueno, es que Simón Rodríguez es un tipo rico o un tipo que pudo leer. Un tipo que pudo leer. Es un letrado, entonces. Listo, ahí está. Porque después me mezclé con los otros, me fui con los intelectuales y se me fue. Claro, claro. No, yo estoy reforzando el concepto de para hacer... Vimos primero un ejercicio que yo se los había escrito justamente con Salle, que nunca lo van a ver en su vida, pero me parecía interesante para que vean cómo de una información que es seca, que es fría, porque ustedes hacen esto, de la historia cuando hacen algún trabajo de investigación, la historia hacen el primer capítulo y después creen que no tiene nada que ver con la realidad actual. Entonces estoy pasando de que entiendan una biografía de información, una comunicación de información, a cómo la convertimos en un proceso analítico para ver sujetos sociales. Y entonces yo decía, cuando di el ejemplo de Simón Rodríguez, y Karina enseguida cachó que era en última instancia, salvo por lo de hijo legítimo, no legítimo, la misma historia de Sarmiento. Y yo le decía, tanto la misma historia que el concepto de letrado es un concepto que funciona. ¿Por qué recién hiciste algo así como, ya entendí, Cari? No, en realidad porque me acordaba de una clase allá cuando yo empecé la licenciatura, todavía estabas en Historia de la Educación Argentina, y vos me hacías una serie de preguntas diciéndome si yo tenía un auto a mi nombre, si yo había viajado por el mundo, si yo tenía una casa a mi nombre, y yo te contestaba que no. Entonces vos decías que eso me definía como una desclasada. Pero el capital que yo tenía era mi capital, el capital intelectual, ¿sí? Porque si bien materialmente no puedo pertenecer a una clase que se mida por lo material, intelectualmente sí pertenezco a esta élite de estudiantes universitarios. Bien, entonces, vamos de nuevo. Cuando yo te dije desclasada es porque vos te definís como clase media y yo te dije, no, vos sos pobre. Exacto, sí. Entonces, bueno, vamos a aclarar la textualidad de la época, si no, decirle a alguien desclasado es jodido. Pero por eso digo, nuestro posicionamiento, entender el concepto de intelectual orgánico es vital para mirarnos y que todo esto va a tener que ver con lo que dijo Cari antes, mejor lo escribió, no lo dijo, posicionamiento. Siempre.
decisiones ideológicas que hacemos con el conocimiento que tenemos. No es solamente, bueno, me paga este, voy al servicio de este. Miren, los primeros años así, pero si después de 10, 15 años seguís con ese porque te gustó. Claro. Digo, porque yo también he tenido que agachar la cabeza y trabajar en algún lado para mantenerme un tiempo. Después cuando uno puede escapar, escapa, ¿no es cierto, Cari? Todos. Yo empecé trabajando en un call center. Mi primer trabajo, ya muy grande de edad, si lo tuviera que contar, los chiquitos no me van a creer. Yo tenía cerca de 40 años cuando trabajé por primera vez en un call center, cuando ya estaba recibida de maestra y todavía no podía ejercer porque no estaba el título inscripto. Después de ahí sí, ya trabajo como maestra y no dejaría de trabajar como maestra. No, es fantástico, dar clases divinas, yo te entiendo. Mirá, escuchen esto las compañeras del Tretel. Uno es docente. No es solo una profesión, uno no tiene una profesión, uno tiene una identidad ontológica. Adoro, bueno, o por lo menos las que adoramos dar clase y nos sentimos docentes. Y voy a decir, no es una profesión para entrega sacerdotal. Todos tenemos que poder vivir decentemente con aquello que amamos hacer. O sea, todos tienen que tener vocación. No confundamos que o se tiene vocación o se tiene profesionalismo. Se tienen que tener las dos cosas. Volvemos recién como información, contenido y metodología, como si fueran cosas aparte. Tienen que estar al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, siguiendo con nuestro tema, y ya quedó claro que la semana que viene, entonces, el material de Antonio Gramsci, que está ahí en la unidad para trabajar, no me acuerdo qué núcleo, no tengo el paquete acá, si es que terminamos con Simón, porque hasta ahora recién estamos escarbando a 48 minutos, lo siento, Gustavo, pero tengo que enseñarles las cuestiones metodológicas. Estoy en clase, no puedo atender. Las cuestiones metodológicas me llevan mucho, pero el seminario es metodológico, porque yo le estoy enseñando a investigar, a usar la información. ¿Sí? Entonces, me tengo que detener en esto. Entonces, Simón Rodríguez logra que, cuando destacar como maestro. ¿A partir de qué? Hablando de posicionamiento y dime quién te paga y yo diré cómo piensas. ¿A partir de qué? ¿Puede volver a hacer la pregunta que no... Simón Rodríguez, cuando lo primero que me dijeron ustedes que era maestro, pero ¿maestro de qué? ¿De quién? ¿Cuándo se destaca Simón Rodríguez? Cuando es profesor. Profesor, bueno. En escuela de lectura y escritura para niños. ¿Cómo? En escuela de escritura y lectura para niños. No es profesor, tiene la licencia. Acuérdense en el modelo de las universidades. ¿Quién te da la licencia? El canciller. En el tiempo de los virreinatos, en tiempo colonial, es el cabildo como gremio y el canciller religioso que te da la licencia, porque vos las comprabas y a él se la compra su tío. ¿Sí? Su tío. ¿Sí? Entonces, estoy leyendo lo que dice Paula y comparto con ella y vuelvo a insistir en ese núcleo que yo digo, los circuitos educativos diferenciados son reflejo de la división social. Siguiendo con este concepto que hay una meritocracia, pero en la división social, el mundo capitalista, hay que hacer un gran esfuerzo porque la meritocracia está muy unida a las condiciones sociales. Entonces, primero es maestro de escuela, primero, pero además, como buen ilustrado, no se dedica solo a lectoescritura, sino que se dedica a otras cosas más. ¿Qué otras funciones hace para el cabildo en su vida civil? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones de la época? Preocupación del futuro, diría Einstein, cuando le preguntaron cómo iba a ser si iba a haber una próxima guerra nuclear, y dijo, mire, no sé cómo va a ser la tercera guerra nuclear, la tercera guerra mundial, pero sí cómo va a ser la última. Y dijo una frase famosa,
¿Qué cosas hizo Simón Rodríguez para el cabildo, para la sociedad? Pensando este concepto de instrucción de el estudio de las cosas, el estudio de la naturaleza, es un enciclopedista, es un ilustrado, se preocupa por las cosas y se preocupa por la producción. Dicho esto, ¿qué creen que les preocupó? Los esclavos. No, vos sabés que esa no fue su primera preocupación. No, él lo que dice, eso lo leí en una agenda de nuestra escuela, 2015, que había una necesidad de inventar soluciones propias a los problemas de la región. Muy bien. ¿Y cuál es uno de los problemas más profundos que tiene nuestras regiones hoy? La pobreza. No, porque tiene que ver con el orden de la producción. La desigualdad. El acceso. No, chicos. Orden de la producción, ciencias naturales, naturaleza. ¿Qué genera producción? ¿Qué genera energía? ¿Vamos? Recursos naturales. Claro. ¿Cuál de ellos en particular? Lo hídrico. Muy bien, Dani. Él se preocupó por el agua. Armar circuitos hídricos para el acceso del agua, para la producción y la energía. Eso es un ilustrado. Ese es tener el espíritu de la época. ¿Sí? Es estar imbuido con las cosas, con la naturaleza. No está preocupada por el alma, la salvación. Está preocupada de cómo llega el agua a las casas, a evitar las enfermedades, a la producción alimentaria, a los campos, ¿Entendido? Eda, ¿cuándo se acerca, o sea, cuándo él empieza a ver las producciones hídricas como algo a desarrollar? Él esto lo produce en la época colonial, lo entrega al cabildo. ¿Se acuerdan? Ya alguien me habló de Belgrano. Bueno, justamente, ¿qué es lo que hace Belgrano? Que no creó la bandera, dicho paso ya le voy a mandar lo de la bandera. Pero Belgrano, ¿cuál es uno de sus primeros trabajos antes de la independencia? Belgrano trajo el lino a partir de ser un administrativo del consulado, que era del orden administrativo dedicado al comercio en la colonia. Ojo, digo, para que vean que más o menos todos rondan por el mismo lado. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende el ejercicio que les hago hacer? Bien, entonces, él por un lado hace trabajos, preocupaciones sociales, escuela, y ¿cuál es su gran salto formativo docente? Todavía en tiempo de la colonia. ¿Con quién se vincula él? ¿Y cómo? Con Bolívar. Contame cómo, Lu. A Bolívar lo conoce cuando él daba clases. Bolívar era su alumno, estudiante. Pero a ver, no iba al colegio Bolívar. ¿Por qué? ¿Quién era Bolívar? Contame. ¿Quién era Simón Bolívar en ese momento? No quién fue después, sino en ese momento. ¿Es más joven o más viejo que Simón Rodríguez? Más joven. Era un niño cuando lo conoció. Muy bien. ¿Y cuál es la particularidad como sujeto social de Bolívar? ¿Hijo de qué? ¿De qué venía? Eran terratenientes. Tenían hacienda esclavista. O sea, que no es solamente, porque no es lo mismo tener una estancia que una hacienda esclavista. ¿Y dónde tiene las haciendas esclavistas, Dani? En Venezuela. Su gran hacienda es en Santa Marta, en Colombia. No sé. Ay,
Chiquita, ¿Qué te da en el pasaporte? ¿qué pasó? Chica, en Santa Marta está la casa de él, la hacienda esclava. Que está, vos sabés que cuando yo la conozco y vos no. Imagínese, yo no he tenido la posibilidad de ir a Santa Marta. Bueno, Ahí y vos está. sabés que interesante, porque cuando veo, claro, viste los monumentos de él, como en San Martín, todos tienen 2 metros, 2 metros y medio, y estar allá arriba siempre lo tenés que mirar con la cabeza levantada, y resulta que voy y veo un uniforme así chiquito, una cama así chiquita, digo, esto era cuando niño, no, medía 1,51 metros, ay, digo, como Napoleón, el enano, era re petizo, me daba una desilusión. Azul, no te rías de mí, bueno, yo también tenía fantasía, era muy joven, Sofía, así, igual que vos en tamaño, digamos, que le andaba dando con acciones. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Bolívar era un hijo de hacendado esclavista, pero además con una particularidad. ¿Qué le pasa a temprana edad Simón Bolívar? Queda huérfano Muy de bien. los padres por la tuberculosis. Bien. Entonces, era un chico rico que necesita, y ahí el concepto no es maestro, y el Emilio viene así, miren chicos, como anillo al dedo. ¿En qué se convierto? En el tutor. El tutor. Rodríguez se convierte en el tutor de Bolívar. Muy bien. Intermediario por su tío el cura. O sea, el tipo rico iba a la catedral. Y ahí hubo un cuidado de la institución iglesia, mejor dicho, del clero, sobre la riqueza de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar. ¿Se entiende? Muy bien. Y nos dice tutor, entendido también ahí con el viejo, el viejo concepto era un instructor. No lo mandan a la escuela porque no puede estar con gente por miedo que se contagie. Está en su hacienda, lejos de la ciudad, y tiene a este sujeto que le enseña. Un sujeto que aprendió de la educación, ¿con qué texto? Él es uno de lo que intenta darle a su alumno el ejercicio de la Emilia. Rousseau, efectivamente, Pau, Rousseau, el Emilio. El contrato social, el Emilio, no me acuerdo el otro sobre la desigualdad social, no me acuerdo cómo se llama el texto. Él lo educa en el Emilio. Y parte del ejercicio de instruirse entre las cosas, que estaba, ejercicio, por cierto, que Amadeo ya lo quiso imponer en el Colegio Nacional, digo, para los que hacen historia de la educación argentina, si no han llegado hacia él, ya van a llegar. ¿Cuál es el ejercicio de este nuevo modelo de instrucción? ¿Cuál es uno de los ejercicios didácticos? Que terminaba los primeros años de juventud. ¿Vamos? Pasión de las cosas. ¿Pero cómo? ¿Cómo en los años jóvenes? Los ricos? Natural. Bueno, pero ¿y para eso qué tenías que hacer? No, actividad física no. Cuando eras joven, vamos. Aire libre, no, eso cuando era niño, vamos. Vayan más lejos del aire libre. Amadeo ya, ¿qué proponía en el colegio? ¿Cuál era uno de los ejercicios didácticos para acumular conocimiento? A ver, ¿alguien sabe? Hoy está totalmente tergiversado en el último año del secundario. Vamos. ¿El trabajo? No. Vamos. Amadeo ya estamos hablando de instrucción por las cosas. ¿Cómo sé yo y entiendo la naturaleza? ¿Qué tengo que hacer? Recurso didáctico de Amadeo ya quiso imponer en los colegios. No. Experimentar. Bueno, pero ¿cómo? En el último año. Y todas esas cosas. Pero bueno, para hacer eso en el último año del colegio, cuando ya eras un joven, pasantías no existían en esa época. Pero digamos, ¿qué ejercicio tenía que hacer? Vamos, 1, 2, ¿quién da más? Miren, chicos,
Yo lo voy a decir yo y ahora se van, abren la puerta y se agarran los dedos, ¿ok? El viaje de estudio. El viaje de estudio. Ah, yo no viajé. Bueno, pero eso porque soy una pobre de mierda. Bueno, pues son pobres de mierda, ¿qué culpa tengo yo? A mí no me llevaron a Santa Marta, así que... Bueno, pero vos sos una fantoína, porque me están grabando, tengo que... Bueno, pues ya no, pero bueno, justamente, ¿quiénes podían instruirse mejor? Los más ricos, obvio, chicas. Circuitos diferenciados, educativos, están marcados, son contenido de la división social, claro, claro. El viaje de estudio. Y ahí van, ¿a dónde los jóvenes americanos? Bueno, ahora estuvo bueno. Yo no sé si estuvo, pero ahora van todos, se agarran con las puertas, los dedos, por tonto, por no darse cuenta que era una tontería lo que tenía que decir. Pero significa que historia argentina la han leído mal. Amadeo Jan lo leen mal, que es el que impone la idea del viaje de estudio, que ahora no es más viaje de estudio, es de joda, pero bueno, en su momento se supone que era. Pero todo se tergiversa en el tiempo. Los jóvenes americanos viajarían a Europa. El viaje de estudio, Pau nos pide que expliquemos esto. Que es un viaje de estudio. Justamente cuando los ilustrados plantean que hay que estar en contacto con las cosas, no se puede entender de botánica, no se puede entender de geografía, no se puede entender de producción, no se puede entender el clima, si solo lo trabajas en los libros, como así también los médicos no tocaban el cuerpo del enfermo. Era el barbero que tocaba el cuerpo, ¿sí? Por eso el barbero sacaba la muela. El médico no tocaba los cuerpos. Era un planteo teórico entendido como abstracción. El vínculo del conocimiento era contemplativo, era con lo metafísico, no con lo físico, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, Pau? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, en ese conocimiento que se daba en las escuelas, en las instituciones formales, que estaba en manos del clero católico, clero protestante, clero judío, clero musulmán, etcétera, digamos, todas las formas religiosas monoteístas de la época, la ilustración y su sentido del mundo de la manufactura y el concepto de la introducción de ocuparnos de cosas útiles separan el concepto de alma del concepto de espíritu, como separan el concepto de pedagogía, de teología, de ciencia con teología, filosofía con teología. Se van separando los campos y no se combate la teología, pero yo no doy eso. Yo no doy el mundo metafísico. Yo estoy trabajando el mundo físico. Tengo que estar en contacto con la naturaleza. Y yo, para conocer para hacer farmacia, yo necesito conocer las plantas. Para hacer planta, yo tengo que ir a ver dónde están esas plantas. Fíjense que estamos hablando de una época en donde, por ejemplo, venía el azúcar de Nueva Guinea y no se sabía cómo crecía la planta esa, era mágica la cosa, ¿sí? El caucho, ¿sí? Piensen en los grandes viajes de Humboldt a América. No solamente, Paula, se trata, porque no están pensando, esto es todavía periodo de la colonia. El viaje de estudio tenía que ver que estos sujetos de lo que nosotros llamamos nivel superior, ¿sí? No es el nivel de instrucción elemental, no es ni primario. Ya cuando vos todavía eras joven, después de 14 años y seguías estudiando, es que tenías plata, porque si no, a los 10 años ya estabas trabajando. ¿Se entiende? No hay un concepto de la niñez como tenemos ahora, ¿no? Porque no existen los niños, lo que existe es la niñez. No existen los niños como no existimos los viejos, aunque yo estoy bastante chacada. Lo que existen son personas, seres humanos que pasan en la
fase de niñez, la fase, ¿sí? Bien, entonces, decía, en este sentido, estos sujetos ricos en el mundo colonial, ¿cuál iba a ser su función social? Además de producirse rico. Vos para mantenerte en la riqueza, ¿en qué mundo tenés que estar? A ver, respuestas. A ver, para mantenerte rico, ¿en qué nivel tenés que estar? ¿En dónde tenés que operar? No solo en la producción, Cari, no solo en la producción material. Lo económico, ¿con qué está vinculado? Más en América Latina. No, lo mercantil y comercial. Sofía, decilo fuerte, Mara, con la política. Son los sujetos que tienen que guiar el Estado. O ustedes no ven la figurita, por ejemplo, de este muchacho Tinelli. ¿No? Macri, ¿de dónde vino, hacia dónde fue? Macri, ¿Que siga? Macri en Boca, o sea, y así, ahí pero no. del mundo de producción, bueno, pero también puedo decir los Kirchner. Los Kirchner, ¿de dónde vinieron a dónde fueron? Digo, o sea, pues te puedo decir todos los ricos, ¿no? ¿Ok? El mundo económico está vinculado al mundo político, es como la Seca y la Karel Cruz. Si vos no estás en el mundo político, olvídate que te mantienes. Sí, en el mundo político. Entonces, el viaje de estudio tenía que ver también con eso. Iban a Europa, iban a la cuna de la civilización. Iban y se ponen... Sí. En ese entonces se decía que era política o era solamente dirigentes, o ya existía el concepto político. No, la política sí existía, porque ya en tiempos de Maquiavelo empieza y Hobbes, Hume, todo el siglo XVI, el siglo XVII inglés, luego todos los franceses, todos hablan de separar lo político, la legitimación de los encuentros y las organizaciones sociales y organizaciones de mando por fuera de lo dispuesto por Dios. Pero no se está viendo como eso solamente. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero justamente si hay algo que decimos que los colegios nacionales tenían como función producir los sujetos dirigentes que tenían que unirse al espíritu de la nación. Y bueno, y para justamente unirse al espíritu de nación tenían que conocer toda la nación. Todo, Mara, está vinculado con todo. Por eso nosotros trabajamos la multidimensionalidad. ¿Sí? Nosotros separamos en dimensiones de análisis a la orden de la exposición. Pero en la vida, todo es una síntesis. Por eso nosotros no hablamos de educación y contexto, sino de textualidad educativa. Bueno, a ver, Mara, yo te diría... ¿Hoy todos ven lo que estoy diciendo? No. Y depende del lado que estaba, en algunos momentos terminabas quemado en hoguera, ¿sí? Terminabas, por ejemplo, como los jesuitas expulsados, ¿sí? Como Giordano Bruno. Terminabas como... bueno... como Tupac Amaru, descuartizado, no, ni siquiera hoy. ¿Cuántos hay que te dicen que la educación no tiene nada que ver con la política? Todavía hoy. Espérate que te quiero leer, Pau, porque no te entiendo bien, porque me va escribiendo cosas, y entre medio gente. Entonces decíamos, para contestarle a Mara, si también se veían así. No todos lo veían así, sí, muchos lo veían así, y preguntarle, a Azul explicarle qué le pasó con Olimp, que vio la relación de lo político y lo religioso. ¿Cómo terminó? Guillotinada. Guillotinada, mira vos. Hola, o sea, no le perdonaron que fuera mujer, nada, ¿no?
Muy bien. Pau me pregunta por qué Bolívar, si no fue a la escuela, trajo los colegios nacionales. Bueno, eso tiene que ver con las organizaciones estatales y la necesidad de la construcción de burocracia. Cuando Bolívar pone colegio, porque no le alcanzaba los sujetos que había para formar el Estado que quería, ¿sí? Largo, me metiste en un quilombo, todavía no hablamos de lo que enseñó Simón Rodríguez, ya querés que te explique Bolívar. Híjole. No, perdón, Eva, interrumpo así. No dije que Simón Bolívar trajo los colegios nacionales, sino que vos lo trajiste al tema. Pero es que los colegios, pero lo que yo estoy diciendo, justamente, porque quería remitirme esta figura de Amadeo Ya, que ustedes siempre la dicen como ilustrada. Yo creía que le estaba trayendo a la memoria un recuerdo informativo. Lo que no me doy cuenta es que ustedes parece que se olvidaron de Amadeo Ya, de Juvenilia y Miguel Cane, ¿ok? Vean Juvenilia, ¿ok? Exacto, Sofía lo explica, que yo salto en el tiempo para verle de que por qué nosotros hablamos que el campo del análisis educativo desde el orden de lo histórico me permite tener nudos temáticos que se representan hace 10.000 años, 15.000 años o se representan hoy, que son los 3 núcleos temáticos. ¿Se acuerdan cuáles son los núcleos temáticos, los nudos temáticos, perdón? ¿Alguien se lo puede decir? Porque me parece que lo necesitamos recordar. Socialización en síncresis con la educación. Bien. La educación siempre se manifiesta en síncresis con la educación, ¿sí? Nosotros la separamos en el orden analítico, pero se da junta, ¿sí? No, y la institucionalización educativa es manifestación de la institucionalización política. Perfecto, perfecto. Entonces, nosotros estamos acá hablando de un sujeto como Simón Rodríguez y Simón Bolívar que cabalga entre el proceso colonial, que era un sujeto ya dirigente del proceso colonial, va a cabalgar al proceso de la independencia y la organización de Estados Nacionales Americanos. En la condición sigue siendo de dirigente, ¿sí? ¿Y el otro, cuál es el tercero, Azu? Los circuitos educativos desigualitarios son expresión de las diferencias sociales. Que ahí lo escribió Celeste. Muy bien, Celeste ahí lo escribió. Pone el acento como se le da la gana, pero lo escribió. ¿Ok? Bueno, tengo que reírme un poco, chicos. Me cuesta no verles las caras. No saben cómo necesito el contacto visual yo. Entonces, decíamos, en tiempos coloniales, fíjense cómo yo voy todo el tiempo ocupándome del tiempo, porque cambian las cosas y hay que ver qué cambia y qué no, qué se resignifica, que hay continuidad, y ahí sí podemos hablar de continuidad o discontinuidades. Entonces, ¿cuándo viaja Simón Rodríguez con Simón Bolívar? ¿Cuándo viaja? ¿Alguien sabe la fecha? ¿Alguien tiene ahí una biografía y que me diga en qué tiempo, qué Europa conoce Simón Rodríguez con Simón Bolívar? Porque, y vuelvo a remitir mi historia argentina y la que le están haciendo lo hago creo por que... Sí. 1804, 1804 no. Antes. Dale. 1804 no puede ser, o no, ahí vuelve a Venezuela, dice. Muy bien. Me he fijado que decía 4. Pero fíjate vos, la fecha que está dando Santiago, es para que después busquen bien, vieron cómo hay información que no les permite construir el dato. ¿Qué significa haber viajado en esos tiempos en la Europa? Porque vuelvo a remitirme a Sarmiento. Cuando Sarmiento escribe Educación Popular, lo hace después de un viaje a Francia. ¿En qué época? Paula, te veo mover las bocas, pero no te escucho. A ver, ¿qué escribió el Pau? Pau pide que alguien le pase una buena bibliografía. Cualquiera que está en la propia Sociedad de las Naciones, en el texto del material bibliográfico, hay al principio cuenta parte de la vida de Simón Rodríguez. Y si no, googleenlo, chicos, Wikipedia, cualquiera te puede dar información. El problema es cómo Wikipedia, perdón, sí. Yo googleé como que decía que se encontraron con Bolívar en la coronación de Napoleón Bonaparte en Italia. Pero no... ¡Perfecto!
1804. Exacto. 1804. Entonces, así como Sarmiento escribe Educación Popular después del famoso viaje que el gobierno de Chile le paga, y por eso el sujeto popular del cual habla Sarmiento no es ni el gaucho ni el indio, me tienen podrida cada vez que estoy en la mesa de historia argentina, escucho esa estupidez, sino que habla del minero, el sujeto pobre chileno. Lean bien los textos, por favor, y vean quiénes son los sujetos del que se habla. Le paga Montt, le paga el gobierno chileno un viaje, y es un texto del año 47. Así que Sarmiento ve la Francia de los resultantes de la revolución social del 30, cabalgando a la revolución del 48, en la última fase del proceso de la restauración monárquica francesa. Mientras que Simón Rodríguez, Simón Bolívar están viendo el modelo autoritario del imperio francés respuesta de la revolución francesa. Yo trato de apurarme, trato de que no sea largo, sé que los oídos le duelen y me apuran que no sea tan larga las clases, pero fíjense que yo voy lento porque quiero que entiendan cómo es el análisis metodológico, pasar de información a hacer un análisis. ¿Se entiende este ejercicio? Pues todavía no hemos hablado del contenido educativo de Simón Rodríguez, que obviamente lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. Si agregan a Simón Rodríguez la lectura de Gramsci, estaría muy bien, pero necesito que sigan pensando, busquen los análisis de los sujetos sociales. Decíamos. Entonces, Simón Rodríguez es un sujeto que ve lo que hace la revolución. Simón Rodríguez está en contacto del proyecto de instrucción pública, está en contacto del proyecto de Babet, está en contacto con los socialistas utópicos, está en contacto con Saint-Simon y probablemente estuvo en contacto con el joven Comte cuando Comte, sobrino de Saint-Simon, era el secretario de Saint-Simon. Digo, porque de esto no dice de dónde viene Comte traidor. Digo, ¿de dónde viene el proceso de desarrollo social de Comte? No me gustó para qué lado se fue, pero... Bueno, entonces, cabalgando en ese proceso, Simón Rodríguez ve el paso de monarquías a repúblicas y de república a imperio. Ve la crueldad del periodo del terror. Ve el hambre de los pobres europeos. Y ahí es donde él produce y dice, bueno, yo voy a mirar mi América. Y vuelve para el proceso independentista. Vuelve para el proceso independentista. Simón Rodríguez lo ama, pero Simón Rodríguez no lo pone de ministro de Educación para la Gran Colombia. Simón Bolívar lo va a mandar como ministro de Educación a la nueva república, la última que él crea, y además que adquiere su nombre, a la República de ¿qué? Bolivia. ¿Sí? Bajo el gobierno de uno de los segundos al mando de Simón Bolívar, que es nada menos ni nada más que Sucre. Y es muy interesante. ¿Por qué no lo lleva ministro de Colombia? Porque no puede sostenerse. ¿Saben cuál es la propuesta educativa que Simón Bolívar lleva a la Gran Colombia? La de los monitores de Lancaster. ¿Alguien se acuerda de cómo es? Si no, para la semana que viene me tienen que saber cuál es la de Lancaster. Porque además tenemos que ver la de Simón Bolívar, Simón Rodríguez. ¿Por qué no lo tuvo a su lado a Simón Rodríguez? Quiero decirle que la disputa de liberales y conservadores por la organización de los estados nacionales de los nuevos países americanos fue la única vez que conservadores y liberales se pusieron de acuerdo para hacerlo sonar al ministro de Educación de Sucre. Y justamente, como todos los que pasaron, termina exiliado en ese país que por su posibilidad de acuerdos regionales, porque es un país largo, que cada región sacaba su producción, entonces no necesitó ser monoproductivo. Chile, que es la primera que organiza un modelo democrático, Chile
va a ser el espacio donde se va a vivir Simón Rodríguez, Viña del Mar. Ahí donde van muchísimos exiliados. Entre uno de esos exiliados que van ahí por cuestiones de comercio va a estar Mariano Fragueiro. ¿Han escuchado hablar algo de Mariano Fragueiro? Además de que es una calle de Córdoba, de Alta Córdoba. No. Mariano Fragueiro. Es de Alberdi. Es de Alberdi. ¿Qué significaría ser de Alberdi? No tengo la menor idea. Contame. Del barrio La Alberdi, calle. la calle. Ah, la calle del barrio Alberdi. Ok. De Alta Córdoba también, porque se continúa allá. Está la heladería Catelín. ¿Alguien sabe algo de Mariano Fragueiro? Bueno. Creo recordar que en alguna clase de Historia de la Educación nos dijiste que Mariano Fragueiro tenía un proyecto bastante, ¿cómo diríamos? A ver, innovador en educación y que fue dejado de lado. No recuerdo cuál realmente. Bueno, Mariano Fragueiro fue diputado por Córdoba en la Convención Constituyente de 1853. Sí. Y cuando nosotros nos dicen que la Constitución tiene la base de Alberdi, parece que fue lo único que había. No. Mariano Fragueiro tenía una propuesta particular. Perdió 80 votos contra 13. O sea, perdió. Entonces la historia oficial se encarga de negarlo. Un tipo lúcido. Que escribe un libro que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero se llama Los grandes problemas de la Argentina. Entonces él decía que no había, que los poderes no se dividían en 3, sino en 4. ¿Cuáles son los poderes que tenemos de Montesquieu y los ilustrados? El poder. En el Estado tiene que haber 3 poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Legislativo. Bien, él decía que para que hubiera un Estado tenía que haber 4 poderes, que ningún país podía ser país si no creaba el 4º poder, que es el poder crediticio, la banca nacional. Que no podía quedar, la banca nacional, el poder crediticio, las finanzas. Cuenta su secretario, porque él va a ser candidato también para que sea el primer presidente de la Confederación Argentina. Pero pierde la votación también, la gana Urquiza. Perdió siempre. Yo no sé por qué siempre estoy contando la historia de los perdedores. No sé por qué, chicos. No sé. Bueno, entonces le decía, Mariano Fragueiro va a ser puesto como ministro de Finanzas de la Confederación Argentina. Y cuenta una anécdota del secretario de él, que dice que cuando venía Bouchard, el representante plenipotenciario británico, Mariano Fragueiro le decía, por favor, tráigame los lentes oscuros, y no se vaya de mi lado, porque me resulta como una boa constrictora, me hipnotiza. Sé que me está engañando, sin embargo me convence. Contróleme. Se sabía que el británico le venía a sobar la media, pero bueno, entonces, ahí decía, 3 cosas que me voy a quedar, porque después me dicen que la alargo mucho. Yo necesito que lean un poco más. Insisto en que miren esto como sujeto social, ¿sí? Busquen la información, pero hasta acá hemos llegado a 2 cosas. Una, que Simón Bolívar crea países y sin embargo no lo pone como ministro de Educación de su país, sino lo pone como ministro de Educación de la joven Bolivia, de la joven República Boliviana. ¿Sí? ¿Por qué? Y segundo, les decía, lleva para la gran Colombia 2 cosas. Por un lado, el sistema lancasteriano para la alfabetización, la instrucción pública, bueno, los colegios nacionales para el nivel superior. Y tiene todo un derrotero Simón Bolívar. Entonces, pero no entramos a los planteos de él. No entramos a los planteos de él. Quiero para la semana que viene
Además, entonces, que me averigüen cuál es el proyecto lancasteriano, el sistema de monitoreo de aprendizaje de Lancaster. ¿Por qué Simón, si ven algo de Simón Bolívar, por qué Simón Bolívar no lo tuvo como ministro de Educación? Probablemente lo encuentren en alguna biografía de Simón Rodríguez. Y quiero que cada uno elija un párrafo que le llame la atención, con alguna categoría analítica educativa en particular, del texto de Simón Rodríguez, y que me lo analice. Cada uno va a elegir uno propio y lo va a analizar. Pero buscando una categoría analítica. Yo voy a tomar este párrafo y voy a analizar el sujeto de enseñanza, el fin de la educación, el financiamiento, la organización, lo que quieran. ¿Sí? ¿Se entendió? Un párrafo. Déjame una cosa, bueno, primero que después esto lo subimos al aula virtual, para que quede, para los que no estuvieron, etcétera, etcétera, y que quede más claro. Segundo, el tema de poder ver el sujeto social y entenderlo en su textualidad, significa todo este juego que va haciendo Eda, que muchas veces nosotros nos perdemos, pero que Eda lo tiene como algo ya dentro de sus estructuras, en el que puede ir y venir, digamos, de ver a este sujeto en la textualidad total, digamos, de no solo de la América, sino que, perdón, pasa una moto, sino del mundo entero. O sea, él está en contacto con otras personas, con otros intelectuales, él no construye sus ideas en soledad. Él no viene y se le ocurre un día a la mañana, después de ir al baño, y dice, quiero hacer educación. Digamos, el sujeto en su textualidad lo que hace es construir con otros esta idea. Y esa idea se va construyendo, digamos, a lo largo de un periodo, digamos, que es lo que dura la vida de un sujeto. Entonces, él está en contacto con otras personas, con otros intelectuales. Él está en contacto y sabe lo que pasa en América Latina, lo que hoy entendemos como América Latina. Él sabe y entra en contacto con otros intelectuales, discuten, hablan. Esto significa poder entender al sujeto en su textualidad. Entenderle que el sujeto no es alguien que nace, crece y de golpe se le ocurren ideas. Porque si no, nos construimos y nos quedamos con esa mirada de la historia, digamos, del prócer que un día se levanta a la mañana y de golpe se le ocurrió ir y decir, bueno, voy a liberar al país, voy a hacer tal cosa, se me ocurrió una idea. No, digamos, en realidad él construye en torno a lo que está ocurriendo a su alrededor. Y él empieza a mirarlo justamente. Simón Rodríguez, en mi caso particular, lo que hace es mirar hacia adentro. ¿Qué está ocurriendo en los lugares donde él está? Pero tomando ideas de otro. Agrego, tomando posicionamiento. Porque aún la posición apolítica es un posicionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Nosotros tenemos que hacer las lecturas políticas de esos posicionamientos. Por eso les digo, agreguen para el análisis del sujeto social a Gramsci, que está ahí en el material. Para entender este concepto de intelectual orgánico. Sí. Antes de cerrar, y en que tienen que hacer para la semana próxima, yo elegí, tengo una frase que después se los dejo si alguno la quiere tomar o la puede ver, pero para que ustedes entiendan esto del juego. Hay una frasecita de Simón que me encanta que dice: el maestro de niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, porque su oficio es formar hombres para la sociedad. Esa frase, en todo lo que significa, contiene muchísimo más que las dos líneas que contiene. El tema es analizar qué está diciendo Simón Rodríguez, qué le interesa ver. Pensarla. Cualquier cosa, cualquier frase, yo tiré esa porque me parece que muestra claramente hacia dónde. Ahí muestra mucho de su cosmovisión, sí. Digamos, de lo que él le interesa formar como sujeto. Pero pueden tomar cualquier otra, pero en este ejercicio, o sea, tomar y analizarla desde las categorías educativas, ¿qué está queriendo decir Simón Rodríguez? Perdón, sí, yo había tomado la página 70 del texto de Sociedad de las Americanas, página 36 del paquete bibliográfico, ¿no?
es de advertir que educación nunca se había visto en malas compañías hasta el año 28, que se presentó en la calle de Arequipa con Popular. El año 29 se apareció en la Gaceta con su compañero por un efecto de popularidad de algunos soberanos a solicitud de ciertos escritores filantrópicos, con el fin de instruir a las masas, descarriadas por la revolución en sus derechos y deberes, no sociales, sino morales. Y la moral es que retrocedan al estado antiguo de subordinación a sus legítimos príncipes y señores. O sea, para que vean que Simón Rodríguez tenía bastante asquete el concepto de educación popular que corría en esa época, que está en sintonía con el concepto de educación popular del texto de Sarmiento, que no es para Argentina, insisto, es para Chile, pero bueno, es su propuesta educativa. Acá quiero contestar algunos chats, ¿no? Del proyecto de Simón Bolívar. No, yo no digo proyecto, porque si uno toma la historia de Simón Bolívar, sabrá que entre que hizo guerra, intentaba organizar países, duró poco en el poder, quiso hacer una república vitalicia, tuvo bastante conflictividad, pero sin embargo preocupado por la educación, él en la Gran Colombia intentó poner para la alfabetización el modelo lancasteriano. El modelo lancasteriano es un modelo que en los países andinos, léase los que cruzan Venezuela, Ecuador, Perú, funcionaba muy bien. Básicamente, más por resistencia andina prehispánica que por otra cosa. Ya eso se los voy a contar, háganme acordar que se los cuente la semana que viene, porque además a Gustavo le va a encantar, porque así como nosotros vemos que el texto de Gramsci, sí, los dos. En Perú, que Bolívar le declara la guerra en el 28, chicos. Bolívar, su gran Colombia le declara la guerra a Perú. Perú es un país que en el año 40, Del Mar y Camarra, los presidentes que hubo, pusieron colegios nacionales en el año 40, cuando nosotros recién después del 50 tenemos colegios nacionales. Así que fíjate vos, ¿no? Porque Gustavo trabaja justamente el proceso del movimiento estudiantil en Perú, que es en el 16, no en el 18. Entonces nosotros nos dicen que el de Córdoba fue adelantado y qué sé yo, y sin embargo en otros países fue anterior. Y Perú tiene una línea histórica muy interesante que sé que a Gustavo le encanta, por eso lo traigo más colación para él que para ustedes. No es para mezclar, sino para que vean que pasan muchas cosas en nuestra América. Y entonces yo le decía, cuando Simón Rodríguez tiene que pensar, Simón Bolívar tiene que pensar para el país que él gobierna, no lo puede poner a Simón Rodríguez, porque sabe que va a ser un lío político. Cosa que en Bolivia fue. Y por eso termina exiliado en Chile, ¿no? Poniendo, dicen las malas lenguas, una fábrica de velas, porque en América las únicas luces que se podían hacer era la de velas. Tipo muy irónico, como Mariano Fraguero. Por eso para mí Mariano Fraguero sí hablaba porque está en la misma época, Viña del Mar no eran muchos, y tiene Mariano Fraguero un tipo que tiene la misma ironía que Simón Rodríguez, y comparten una famosa frase que también está en el libro de Mariano Fragueiro, Problemas de la Argentina, que dice, en vez de pensar tanto en la inmigración europea, colonicemos con nuestros propios habitantes. Él decía que para llevar a los indios en reserva, mejor los matábamos, porque hasta a los negros le habíamos dado la libertad y a los indios no. Lo decía irónicamente, ¿no? Era muy fuerte en sus dichos, Mariano Fragueiro. Bueno,
¿Aclaró alguna duda? Insisto. ¿Alguna duda, Pau? ¿Te aclaré algo o te confundí más? No importa. No, la idea no es aclararles, sino que crearles expectativas para que ustedes busquen, para que indaguen, para que sean investigadores. Tengo una pregunta. Sí. Estas claves de lectura son para principalmente leer el texto de Simón Rodríguez, que está en el núcleo número 3, ¿no? Sí, sí. Pero las claves son, por un lado, por eso les recuerdo que Simón Rodríguez no escribe un libro. Eso fue armado como libro. Él en realidad hacía como Babet, panfleto, escribía en revistas, escribía en periódicos. Entonces lo que es una recopilación. Mismo drama tiene Gramsci. Gramsci no escribe un libro. Gramsci escribía en papeles sueltos, ¿sí? Y se armó. No editan él. Entonces son escrituras difíciles a veces entender, a veces se repiten, lo sé. Por eso, en vez de darle otro texto, insisto en que veamos a Simón Rodríguez, porque además lo amo, y les digo, para entenderlo a él, piénsenlo como intelectual orgánico. Entonces, metodológicamente, trabajen con Gramsci. Y les decía, para ofrecer, Gramsci tuvo 11 años. 11 años estuvo preso. Y lo sacaron libre para que muriera. Igual que mi nono. Mi nono estuvo preso, los fascistas lo pusieron preso y salió libre con el fin de la guerra y estaba tan hecho pelota que murió a los 3 meses. Perdón, una referencia familiar, pero no puedo evitar pensar cuando te meten preso por tus ideas. Bueno. Sí, perdón, alguien quería hacer una pregunta. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, yo quería hacer una pregunta de Gramsci, leemos el capítulo 1 o 2, ahí preguntaban por el chat. Los dos. Listo. Los dos. Sí. ¿El tónico de eso? ¿Cómo, perdón? No te entiendo. ¿Quién habla? Se fue la que hablaba. No sé, pero yo puedo hacer preguntas para tener vacío. Bueno, nos das claves de lectura para el texto de Simón Rodríguez, pero las claves de lectura van más bien remitidas a Simón Bolívar, ¿no? O sea, ¿por qué no? A cualquier sujeto social, a construir el concepto de salir de una biografía para entrar a mirarlo como sujetos sociales. Claro, pero yo no me refiero a las categorías analíticas, sino que nos has dado unas claves de lectura y yo lo que he anotado son ¿por qué Simón Bolívar no es ministro de Educación de Venezuela sino en Bolivia? Sí. Después, sobre el modelo lancasteriano que quiere implementar. Y Bolívar no quiere. Bolívar implementa en la Gran Colombia para instrucción pública el modelo lancasteriano, del cual Simón Rodríguez detestaba. Pero yo les dije, hay un motivo por el cual Simón, digamos, porque lo peor de todo que tengo que decir es que Simón Rodríguez fracasa. Y el modelo lancasteriano en las repúblicas andinas triunfa. Y yo les dije, y la pregunta fue ¿por qué? Le dije, probablemente no encuentren las respuestas, se las tenga que dar yo, pero tengan la pregunta para la semana que viene, porque si hubiéramos estado trabajando 4 horas, respondo a esto. ¿Me entienden? Piensen que yo siempre estoy pensando en la estructura de 4 horas de clase, tengo que resumir, porque sé que hasta ya me duelen los oídos a mí de los audífonos. Entonces yo les largo pista que no siempre van a responder, pero no quiero que se desesperen, no quiero que respondan todo. Tiene que ver con este ejercicio de que sean investigadores. Además de tener un conocimiento nuevo, no es un conocimiento reproductivo, sino un conocimiento en clave de construir investigadores, que es el rol que tiene el seminario. ¿Se entendió este concepto? No entren en desesperación, no abandonen porque no entiendan. No entender en este caso es bueno. ¿Sí? Ok, sigamos, Pau. Bueno, como ya dijiste, este texto de Simón Rodríguez es complicado.
O sea, como Por que... eso le ofrecí de alternativa que eligieran un párrafo y lo leyeran en clave de categoría analítica educativa que tiene que ver con el material de, ahí lo están viendo, de leer la educación en diacronía, que es el paquete bibliográfico, metodológico que es de la cátedra y que está en la bibliografía del seminario. Sí, espérate, Pau. ¿Alguna pregunta más, Pau? Ok, dale. Sí. Dale. Puede ser que Simón criticaba del modelo de lo que acá estoy googleando, porque era mecánica repetitiva y memorística, y él hacía todo lo contrario, quería formar críticos. Sí. Ahora, la pregunta entonces sigue válida es, ¿pero por qué triunfa Lancaster y no Simón Rodríguez? Y porque no les conviene gente que piense o razone más, que se cuestione en general. Pero ¿sabe qué? Esa es una respuesta fácil y yo estaría de acuerdo con vos si solamente sería un problema que dirige. Pero si vos estudias a Gramsci vas a saber que lo que se dan son bloques históricos en donde los planteos hegemónicos no son del orden que se imponen de arriba para abajo, sino que se articulan de abajo para arriba. O sea, hay una articulación de los de abajo con los de arriba. Y en este sentido, Sofía, ¿querés decirme por qué escribiste? ¿Era porque escribían en arena? ¿Querés explicarlo, Sofi? ¿Querés explicarlo, Sofi? Sí, ahora. Yo no me acuerdo bien cómo era, sí, pero recuerdo que era algo así, que el modelo lancastriano quería enseñar, o sea, era como alfabetizar, era como más básico. Sí. Y a eso hacía falta porque había mucho analfabetismo, digamos. Y no sé si estoy mezclando cosas, pero creo que tenían como, no sé cómo decirlo, como mesas con arena y escribían ahí las letras. O sea, no tenían recursos materiales de lápiz y papel. No tenían. Entonces, él, como buen cristiano protestante, es decir, que mira el cristianismo originario, recuerda cómo Cristo escribe el famoso pescado en la arena y después se borra. Entonces dice, no hace falta recursos. Unimos 4 palitos, lo ponemos en la arena y pasamos la mano y volvemos a escribir. Porque lo que es necesario no es que aprendan a leer, a escribir. Lo que tienen que aprender es leer. Acuérdense que los protestantes quieren que lean la Biblia. Pero además, los mercantilistas y los procesos industriales necesitan que lean los instructivos de las máquinas. Necesitan que lean, no que escriban. ¿Se entiende esto? La necesita de la lectura, no de la escritura. Pero eso cuaja con algo que era propio de las comunidades preincásicas. ¿Qué problema tenían con la escritura las culturas andinas indígenas? Ahí me acordé que era que no podían escribir, o sea, como era malo, no sé cómo decirlo, antisagrado, digamos, escribir. Entonces, si escribían en la arena y después lo borraban, podían aprender a escribir. Entre las normas incásicas estaba determinado que no era bueno escribir. Parece ser que en algún momento, porque Tiahuanaco tiene la Puerta del Sol, hay escritura. Parece ser que hubo escritura y que en algún momento se usó algún material que no se sabe si por el tipo de papel o por el tipo de tinta, produjo enfermedades. Y ustedes saben que como principio de biopoder, de control de higiénico, muchas normas de higiene están vinculadas a preceptos religiosos. No comer chancho para evitar el botulismo, ¿se entiende? Como los judíos, no comer la vaca en la India, ¿sí? Bien. Entonces, las leyes incas prohibieron la escritura porque los dioses lo prohibieron.
Entonces, los pueblos andinos no eran receptivos a dejar cosas escritas, como un modelo de resistencia. Cuajó ese principio antiguo, ese principio de resistencia con esta propuesta. ¿Ves que no es todo tan simple, Dani? Hay que ver qué cuaja en las relaciones subalternas. Porque no es fácil que te dominen, porque sí, aún matándote uno puede crear resistencia. Salvo que los de abajo, muchos los de abajo estemos de acuerdo. Por eso hay que entender a Gramsci. ¿No es cierto, Cari? Que hay que entender a Gramsci para entender lo que son los procesos hegemónicos, no de arriba hacia abajo, sino los procesos subalternos. Sí. Es decir, las clases subalternas. Es decir, nosotros. Así es. ¿Sí? Sí. Estamos tratando de decodificar nuestro sentido común político. No la quiero hacer larga porque después me retan, pero ustedes me obligan a hacerlo largo a esto. Entonces, para simplificarle, sigo peleando más porque construyen el concepto de sujeto social, pero por eso quiero que en la lectura de Simón Rodríguez busquen un párrafo y que ustedes me lo construyan en términos de categoría analítica educativa. ¿Se entendió el ejercicio para la semana que viene que van a hablar ustedes? Los espero a todos. ¿Van a venir? Sí, entendido. Entendido. ¿Vamos a venir? Sí, Cele, te espero. Sofi, te espero. Cari, Pau, también desde Berlín, te espero. Los que no son de esta materia, no importa, también los espero. ¿Sí? No. ¿Hay algunos que no me contestan? Sofía tiene la cabeza dada vuelta, pero es también la cuarentena, no soy yo sola. Soy más loca que una cabra yo por la cuarentena. Presente, Azul, bravo, Azul. Bueno, una mina muy inteligente. Yami, dale, te quiero escuchar hablar, ¿no? Buscar categoría analítica educativa, tienen material de lectura en diacronía, de qué categoría. Cualquier texto permite construir una categoría analítica educativa. Es decir, la categoría analítica le permiten de la información construir un dato, armar datos, y mirar, salir del sentido común para entrar en el análisis científico. ¿De acuerdo? Los que no me contestaron, falta gente contestarme, yo voy a insistir, yo quiero que me contesten todos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver, propios, somos todos propios, no importa que hagan este seminario o no, esto es educación popular. Sí, bueno, siguen pidiendo ahí likes sobre algunas biografías, qué sé yo. Bueno, sí, ok, cuando a alguno se le ocurra, están los foros del aula virtual, son para uso de todo, ¿de acuerdo? Esto quedamos en que vamos a leer entre pares, nos vamos a leer entre nosotros. Estamos produciendo conocimiento. No se trata que aprendan lo que yo sé, sino cómo crean ustedes actitudes de investigación. ¿No? Dale, Cari, me encanta porque te veo con súper entusiasmo, Cari. Siempre que estés vos. Sí. No, son vos la que... Bueno, el grupo, me encanta. Bravo, este es un modo muy difícil para mí, del cual yo me resistí bastante, pero bueno, estamos haciendo lo mejor posible. Sí. Nosotros estamos muy bien. Alguna cosa que te quería comentar es que hace unos días escuché que la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, no está dictando clases. No está dictando clases de ninguna forma, mientras que nosotros estamos avanzando así como podemos, como aprendiendo todos los días, tanto lo que es el manejo de la tecnología como lo que estamos tratando acá y en otras cátedras, pero vamos avanzando, no estamos detenidos. Eso es importante. Se tiene que aprender en cualquier momento y en cualquier espacio. Digo, se aprende en la cárcel, se aprende en los campos de concentración, se aprende y se enseña en medio de guerra, en medio del hambre. Una cuarentena con cierta comodidad. Sí, para nosotros sí, con bastantes comodidades. Hay otras personas que la estarán pasando peor, pero bueno. Bueno, pero somos una minoría.
El tema es qué posición, nuestra posibilidad de construir conocimiento, la vamos a poner a disposición de quiénes. Posición de todos, sí. No podemos, la opción es nuestra. Sí, 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 estoy plenamente de acuerdo con vos. Nos vemos, Eda. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Saludos a todos. Chao. Liberémonos de estos auriculares. ¡Ah! Chao, Eda. Chao, gente, nos vemos. ¿Qué? Solo chao. Solo chao. ¿Y qué pasó? Y que ya terminó. ¿Cuánto más querés que estás, Pau? Hemos estado casi 2 horas. Después me putean porque es mucho. No, bueno, ya no sabes grabé. que bien se la cuarentena. Pero